Ahora les voy a contar un poco qué es lo que hemos hecho. Vengo trabajando con Karina y con todo el grupo desde el año, bueno, desde 2015 en verdad, comienzo de este año. Bueno, este es el título de la investigación, una pequeña investigación que hicimos aquí, que trató sobre la satisfacción en el tratamiento y las necesidades que tienen los pacientes con psoriasis en Perú. Esta es mi afiliación, que es la Unidad de Conocimiento y Evidencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, primero declarar mis conflictos de intereses. No trabajo con ninguna empresa farmacéutica, por si acaso, porque siempre es bueno. Aún no soy dermatólogo, recién he egresado el año pasado, pero me interesa mucho la dermatología y planeo hacer mi especialidad, ¿no? Este proyecto lo empezamos con Karina desde que era estudiante. Estos son los puntos que vamos a conversar, ¿no? Básicamente tres. Primero, presentarles quién soy yo, para que sepan y no desconfíen. Tengo cara joven, pero bueno, tengo alguna experiencia que les voy a compartir, ¿no? Ahora, lo siguiente es presentarles qué es lo que hicimos en APAPSO, ¿no? Y por qué es importante estas reuniones y por qué es importante su participación, ¿no? Para que vean que las cosas que se hacen aquí no solamente quedan aquí, sino tenemos planes para futuro para lograr un cambio, ¿no? Pero para eso necesitamos que ustedes nos ayuden. Y lo siguiente es hablarle un poco sobre evidencia en medicina y por qué es importante investigar y por qué es importante nuevamente que ustedes participen, ¿sí? Bueno, esto es un poco sobre mí, ¿no? Me interesa mucho la dermatología, me interesa mucho la salud global y me interesa mucho la equidad en salud, ¿no? E investigación en todos estos puntos. Ahora, ¿por qué es importante todo esto, no? ¿Y por qué es importante en dermatología? Porque, bueno, los problemas de la piel que tenemos aquí, no son exclusivos de Perú, ¿no? Pero lamentablemente hay muchos problemas de dermatología que en Perú no se les toma la relevancia importante, ¿no? La relevancia debida, perdón. Psoriasis es un problema global. La Organización Mundial de la Salud dio un decreto en el 2013 donde tenían un plan para reducir los efectos en la calidad de vida de la psoriasis, ¿no? Lamentablemente este plan, como es una enfermedad dermatológica, no es una prioridad nacional, no es una prioridad en política de salud pública y menos en nuestro país donde todavía tenemos muchos problemas de infecciones que siguen siendo una prioridad, ¿no? De nutrición, anemia, ¿no? Pero la salud global ya involucra dentro de sus objetivos a la psoriasis. ¿Qué es equidad en salud? Equidad de salud básicamente es que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades, ¿no? Todos deberían tener las mismas oportunidades de atención. Equidad en salud quiere decir que una persona pueda tener un seguro social al cual tenga acceso a todos los medicamentos, ¿no? Que no necesariamente tenga un sistema privado, un sistema público, sino sea un sistema universal, ¿no? Donde todos puedan acceder a los mismos tratamientos sin necesidad de pagar un poco más, sin necesidad de pagar un poco menos. Eso es lo que se refiere a equidad de salud, ¿no? Que lamentablemente no tenemos aquí. En Latinoamérica hay muy poco sobre equidad de salud, pero es un tema que se busca lograr, ¿no? Y aquí entra la psoriasis, porque psoriasis es uno de los puntos donde hay menos equidad, ¿no? Como les voy a mostrar más adelante, en los resultados encontramos que los tratamientos que se utilizan aquí no son los más efectivos a largo plazo, y eso es porque el sistema de salud de Perú no te brinda las oportunidades, se limita el acceso, ¿no? Y es también porque no se sabe nada sobre la psoriasis, ¿no? Nadie ha levantado la mano y ha dicho, oye, mira, tenemos estos problemas, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de cambiar. Como les había mencionado, colaboro con APAPSO desde el 2015. He tenido algunas experiencias en dermatología como estudiante, rotando aquí en Perú, en Estados Unidos, en Italia y en España, ¿no? Entonces, es en esos lugares donde yo me doy cuenta que las enfermedades dermatológicas se pueden tratar, se pueden aliviar y una persona puede llevar una mejor calidad de vida, ¿no? Cosa que lamentablemente aquí no lo puedes ver, porque como les había mencionado, el sistema te limita, ¿no? Hay mucho estigma, todavía se cree que las enfermedades de la piel son algo estético, ¿no? Y no se le da la relevancia debida, ¿no? Pero esto es diferente cuando sales, y esa es una de las razones por las cuales yo contacté a Karina, porque como le pasó a Karina también, cuando sales y ves que hay organizaciones de pacientes, que hay pacientes que te motivan a hacer más cosas, entonces te das cuenta que las cosas pueden cambiar, ¿no? Entonces al regresar y
por cosas del azar, búsqueda de internet, me encontré a Karina y compartimos la misma misión, ¿no? Que era mejorar la calidad de vida de los pacientes con psoriasis. Tengo un entrenamiento en investigación en Crónicas y con EVIT, ¿no? Crónicas es un centro de investigación de enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad, básicamente epidemiología. Y bueno, con EVIT, como les había mencionado, es un centro de investigación sobre evidencia, ¿no? Evidencia científica. Más adelante les voy a explicar en qué consiste. Bueno, esto es un poco sobre mí. Si quieren saber un poco más, en Twitter, que generalmente posteo cosas relacionadas a psoriasis, dermatología, en español e inglés, porque como les había mencionado, mucha información que a veces está en inglés, yo trato de traducirlo al español para que las personas puedan acceder, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante porque hay muchos pacientes con psoriasis que tuitean. Hay muchas organizaciones de psoriasis de otros países que están en Twitter, ¿no? En Facebook también, es cierto que también hay, pero me parece que la conexión en Twitter es mayor, tal vez porque es más rápido, posteas cosas más cortas, y también hay muchos dermatólogos en Twitter, ¿no? En Facebook no, porque a veces los médicos piensan que Facebook es un poco más privado, ¿no? Entonces, Twitter no, Twitter tú posteas cosas académicas, noticias. Bueno, esta es una frase que escribí hace algún tiempo, que es una de las cosas por las cuales me llamó a mí a entrar a la dermatología, ¿no? Uno cuando estudia medicina, la mayoría piensa, oye, vamos a salvar vidas, ¿no? Y la verdad es que a mí salvar vidas sí era interesante, pero a mí me interesaba mucho más calidad de vida, ¿no? No es lo mismo vivir que vivir bien, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho el tema de que los pacientes puedan vivir bien. Y sobre todo me interesaba mucho no ser un padre, ¿no? O sea, yo no quiero decirles a mis pacientes, oye, tú debes hacer esto, ¿no? Yo quiero darle opciones, ¿no? Y que ellos mismos decidan cuál es lo mejor para ellos, ¿no? Yo creo que el paciente tiene que involucrarse activamente en su tratamiento y ser parte de la decisión. O sea, un médico no te debería decir, oye, toma esto, ¿no? Esto te va a curar, porque realmente no sabes si lo va a curar, ¿no? Es cierto que algunos pacientes, a veces uno mismo como paciente, en un momento llega y se entrega al médico, ¿no? Y ya no sé qué más hacer, dime tú lo que yo debería hacer. Y es cierto, pero el paciente también tiene que ser responsable de su tratamiento. O sea, es una decisión compartida, no es un trabajo de ambos. O sea, no es una sola cosa, y si falla, no es solamente la falla del paciente, ¿no? Es la falla del médico también. Entonces hay un tema que te habla, ¿no? El médico es experto en medicina, pero el paciente es un experto en su enfermedad, y es algo que debemos considerar. Entonces, como dice aquí, mi intención es ayudarlos a vivir mejor según lo que ellos consideren que es mejor para ellos. Ellos prefiero a ustedes, ¿no? Que decidan y asuman, y eso es importante porque hay que asumir las consecuencias de lo que decidimos, ¿no? Y ser solo un facilitador, ¿no? Como les había mencionado, hay muchos médicos paternalistas, ¿no? Hay médicos que no son tan paternalistas. A mí me interesa más que nada ser como un facilitador en la decisión, ¿no? Es tan simple como eso. Bueno, ahora hablarles más de la investigación, ¿no? Hay algunos pacientes que he visto aquí que participaron en la investigación. Esto fue una encuesta, ¿no? Hicimos una encuesta. La encuesta fue, primero, para hacer una investigación hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Uno de los requisitos que teníamos era pasar por un comité de ética de la universidad. Entonces el proyecto se planeó, pasamos por un comité de ética donde se vio que toda la información que se recolectaba iba a tener la seguridad adecuada, no se iba a revelar los datos, no había afectación a la persona, no eran datos privados, no eran datos personales. Cada persona mantenía en un código todas sus respuestas, ¿no? Entonces todo eso es un proceso largo, ¿no? Por eso es que solamente el hacer la encuesta nos tomó un año. En tener algunos pacientes que les voy a mostrar, no fueron muchos pacientes como esperábamos, pero lo bueno es que lo pudimos publicar, ¿no? Entonces, en total este proyecto habrá tomado alrededor de 2 años, mientras tomó la parte administrativa y luego la parte de hacer las encuestas. Es un proceso largo, pero van a ver que ha valido la pena. Entonces el objetivo era básicamente ver las necesidades, ¿no? ¿Necesidades en qué? Necesidades en tratamiento y necesidades en toma de decisiones compartidas para elegir el tratamiento. Este es, digamos que una infografía de lo que hicimos, ¿no?
El artículo lo publicamos en la revista de Dermatología Británica como un artículo corto. Esa es la referencia donde está el artículo. Lo publicamos en inglés, pero esto lo hemos traducido en español para mostrarlo, ¿no? En la parte de la izquierda vamos a ver cuáles fueron los tratamientos actuales que se utilizan, ¿no? 65% de los pacientes utiliza algún tratamiento tópico, ¿no? Alguna crema, que es la mayoría, o sea, la mayoría de pacientes utiliza alguna crema, ¿no? Luego, el 24%, que básicamente 2 de cada 10, vamos a decir así mejor, 6 de cada 10 o 7 de cada 10 utiliza una crema, ¿no? 2 de cada 10 utiliza alguna pastilla, 1 de cada 10 utiliza fototerapia. Consulta, ¿cuál es la cantidad de pacientes que participan? Ah, sí, ahora son 58 en total. En el siguiente vamos a presentar. Bueno, y medio de cada 10, o sea, 5 de cada 100 utilizaban tratamientos biológicos. Ahora, lo interesante de estos 5 es que los 5 pacientes vivían en Perú, pero sus tratamientos no lo habían conseguido en Perú, sino venían de otros países donde ya se habían tratado, ¿no? O les traían el tratamiento del extranjero, o sea, no lo consiguieran. Lo siguiente era que el 51%, o sea, casi la mitad de los pacientes estaban insatisfechos con su tratamiento, ¿no? Y lo último era sobre lo que le comentaba, ¿no? La decisión final del tratamiento, ¿quién la tomaba? Eso es una de las cosas que nos importaba saber, ¿no? Y vemos que en la mayoría de casos, con el 44.8%, o sea, casi la mitad de los pacientes, la decisión final la tomaba el dermatólogo. Y eso es solo el dermatólogo, porque había opción, solo el paciente, solo el dermatólogo o ambos, ¿no? Entonces, en la mayoría de pacientes o en la mayoría de casos, el dermatólogo es el único que toma la decisión sobre el tratamiento a seguir. No sé aquí cómo sea su experiencia. No, bueno, esto es lo que conseguimos en los pacientes que participaron en la encuesta. Luego venía ambos, y bueno, finalmente, en algunos casos, como 2 de cada 10 casi, solamente la tomaba el paciente. Ahora, esto es interesante porque esto varía en el mundo, ¿no? Esto es lo que pasa en Perú, en psoriasis, pero tenemos ejemplo en Canadá, donde en Canadá es al revés. O sea, el que toma la decisión final es el paciente, ¿no? Él decide qué cosa seguir, ¿no? El médico participa menos y ambos también menos, ¿no? Ahora, ¿cuál creen que sea ustedes lo ideal? ¿Quién decide el tratamiento? Una consulta. Me parece ilógico que el paciente, bueno, claro, es experto en su enfermedad, él decide un tratamiento. Claro, eso lo vamos a discutir ahora. Parece un poco ilógico como usted dice, ¿no? Pero vamos a ver que no necesariamente es así, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el paciente decide solo el tratamiento, uno puede decir, oye, pero yo no sé nada de medicina, ¿no? ¿Cómo yo voy a decidir mi tratamiento? Luego, solo el dermatólogo, ¿no? Pero el dermatólogo no conoce qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Lo ideal sería que lo decían ambos, ¿no? Ahora, ¿por qué este tema es tan interesante en psoriasis? Miren, vamos a explicar. Porque básicamente hay estos 4 tipos de tratamientos. Cada uno tiene algo a favor y algo en contra, ¿no? Las cremas van para los tipos de psoriasis leve, pero hay un problema con las cremas, que también se ha investigado, que la gente no las usa. O las usas una vez, o las usas 2 veces, o no las usas bien, ¿no? A alguien le dicen cuánto de crema ponerte cuando les recetan las cremas. Probablemente no. Hay muchos médicos que no te dicen, oye, ¿cuánto de crema debes usar? No, simplemente dicen, usa la crema, ¿no? Y también, ¿cómo uno puede calcular cuánto de crema vas a usar? ¿No? Ahora, está el otro problema de usar la crema, ¿no? Tienes que tomarte un tiempo para aplicarte la crema, y si es muy extenso, entonces es medio complicado, ¿no? Y de ahí te manchas la ropa, ¿no? Entonces tienes que dedicarle un poco de tiempo, y hay gente que por esas pequeñas cuestiones no le dedica el tiempo y al final la crema no se usa, ¿no? O sea, por más que el médico te recete la crema, no la vas a usar porque no habían considerado que tú eres una persona que no tiene tiempo, que le molesta usar las cremas, ¿no? Bueno, hay gente que no usa las cremas. Y hay médicos que no explican cómo usar las cremas. Luego vienen las pastillas, ¿no? Las pastillas es un poco más sencillo, solamente la tienes que tomar y ya, ¿no? Además que hay muchos pacientes que a veces solamente nos gusta la parte rápida, ¿no? Que no quiero estar poniéndome cremas, dame algo para tomar y ya, y que se me pase. Bueno, las pastillas tienen sus puntos en contra, ¿sí? En este caso, también lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero es metotrexate, artetrin, citetrin. Y
Bueno, entonces las pastillas, algunas personas la toman, que es más sencillo, pero las pastillas tienen algunos efectos adversos, ¿no? Hay que tomar análisis de sangre para ver cómo está tu estado hepático, ¿no? Tu hígado. Entonces tiene sus cosas a favor y tiene sus cosas en contra, ¿no? Luego viene la fototerapia, ¿no? La fototerapia es, bueno, de las dos anteriores, es la que tiene menos efectos adversos, sería un poco la más sencilla, no solamente una luz y bueno, ya. Pero el problema es que es cara, ¿no? Entonces, si yo te receto fototerapia y yo sé que no vas a poder pagar la fototerapia y nuestro sistema de salud no te permite ir al Seguro Social a hacer fototerapia, entonces no tiene sentido un poco hacer la fototerapia. Y los biológicos sí. Discúlpame, no sé si lo vas a mencionar también adelante, pero ¿cuál era la severidad que tenían los pacientes? Sí, también esa. Paco un cuadro, perdón. Eso lo debí presentar después, pero la idea era solamente mostrarles y de ahí seguir, pero como han hecho preguntas, ya bueno. Entonces mejor pasamos para seguir. Entonces, sí. Bueno, entonces el tema de la fototerapia es ese, ¿no? Ahora, los biológicos, bueno, en otros países es la solución para los casos severos o artritis, ¿no? Pero aquí no hay acceso biológico, o si hay, es demasiado caro, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de por qué el paciente debe participar, ¿no? Porque el paciente realmente es el que sabe qué es lo que va a usar, ¿no? O sea, el médico te puede dar la receta, pero esa receta probablemente no se cumpla al 100%, ¿no? La única forma de saber que esa receta se va a cumplir es que le preguntes al paciente qué opina de la receta, ¿no? Entonces es como, digamos, al final cada uno es dueño de su propio cuerpo, ¿no? Como cuando uno tiene un carro, ¿no? Tú lo puedes llevar al mecánico y el mecánico te lo va a arreglar, pero tú manejas el carro diariamente, ¿no? Tú te das cuenta si algo está mal, ¿no? Entonces el paciente tiene que participar porque es el que conoce su cuerpo. Y bueno, lo siguiente, ya les expliqué, están insatisfechos más de la mitad, ¿no? Sí. Este es el resultado de las personas que participaron. Como les había mencionado, solamente fueron 58. Ahora, esto es importante porque en un año de trabajo, en un año de reuniones, solamente logramos que participen 58 personas, ¿no? Habíamos esperado que participen 200 para hacer algo mucho más grande, pero lamentablemente a veces las participaciones no eran constantes, ¿no? Y bueno, solo logramos 58, que la verdad para un tema de investigación no es mucho. 58 personas es muy poco. Por eso es que este artículo se publicó como un artículo corto, ¿no? Lo siguiente, la edad promedio de los pacientes fue 45 años, ¿no? Con una media de más o menos 13. O sea, podrías encontrar hasta de 68 o pacientes de 32, ¿no? El 56%, o sea, más de la mitad de los pacientes fueron mujeres. Y el año promedio de diagnóstico fue 10 años. O sea, los pacientes que participaban tenían al menos 10 años de enfermedad, ¿no? La severidad percibida fue percibida porque fue muy difícil evaluar a los pacientes, traer un dermatólogo para que evalúe realmente la severidad. Entonces, utilizamos en términos severidad percibida, que como cada paciente valoraba la severidad que ellos tenían, ¿no? Entonces, la distribución fue 20%, o sea, 2 de cada 10 era leve, casi 4 de cada 10 moderada y 4 de cada 10 severa. Podemos decir que 8 de cada 10 eran entre moderada y severa. ¿Y eso por qué es importante? Porque los pacientes que tienen entre moderada y severa necesitan tratamientos sistémicos, es lo más probable, ¿no? Entonces, las cremas, que es lo que más usaban nuestros pacientes, no iban a ser efectivas. Luego, la picazón, que es un tema muy importante porque hay muchas personas que antes no se consideraba que la psoriasis picaba, no solamente se consideraba que era un tema de una lesión, pero la psoriasis pica. 8 de cada 10, casi todos, tenían picazón, ¿no? Y artritis psoriática en un 15.5%, o sea, más o menos 2 de cada 10, ¿no? Y esta es la distribución de los tratamientos, ¿no? 65%, o sea, 7 de cada 10 utilizaba alguna crema. Y entre las cremas estaban los corticoides, que te lo da el sistema de salud, los análogos de vitamina A o vitamina D, que no te lo da el SIC, lo tienes que comprar, ¿no? La terapia oral, que estaba entre pastillas de acitretin, ciclosporina y metrotexate. Seguro alguno de ustedes ha tomado alguna de esas pastillas, ¿no? El acitretin es caro, la ciclosporina también es cara, y el metrotexate es el más barato y es el que te da el Estado, ¿no? Pero es el que tiene más efectos adversos. La fototerapia, bueno, menos pacientes utilizaban, biológicos, y sobre todo, miren, habían un 18%, o sea, 2 de cada 10 pacientes que no sabían qué utilizaban, ¿no? Sí.
Y bueno, esto era lo más importante, creo yo. La insatisfacción, como les mencioné, más de la mitad. O sea, probablemente aquí, en este grupo, más de la mitad de los pacientes está insatisfecho con su tratamiento, ¿no? Y eso es algo muy importante porque si el paciente no se siente satisfecho con su tratamiento, lo va a abandonar, ¿no? Y si lo va a abandonar, la psoriasis va a empeorar, ¿no? Y es la labor del médico, la responsabilidad del médico que el paciente esté satisfecho. A nadie le conviene que el paciente esté insatisfecho con su tratamiento porque no va a cumplir y va a empeorar. Lo siguiente, le preguntamos a los pacientes si habían recibido suficiente información para decidir su tratamiento, ¿no? Entonces, 6 de cada 10 nos dijeron que no. Pues ahí teníamos un problema, ¿no? Los pacientes estaban tratados, pero no estaban suficientemente informados, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes utilizar algo que no sabes qué es, ¿no? Entonces, yo creo que una persona no se compromete con algo si es que no lo entiende, no lo conoce, ¿no? Y este fue uno de los primeros problemas. Y eso fue algo que hallamos. La insatisfacción se relacionaba bastante con la información. O sea, si un paciente está desinformado, va a estar insatisfecho. Así de simple, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que nos compete tanto a médico como a paciente, ¿no? El médico debe informar y el paciente debe exigir que le informen. Y esto fue lo siguiente, ¿no? Lo que vimos sobre decisión final. ¿Quién decide? ¿Quién decide o quién participa en la decisión, ¿no? El dermatólogo es el que decidía al final, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Luego ambos y luego el paciente. Pero ¿qué pasaba? Cuando tú le preguntabas al paciente ¿qué es lo que tú deseas que pase? La mayoría contestaba que desean que ambos decidan, ¿no? Entonces nosotros vemos lo de la izquierda es lo que los pacientes querían que pase. Y lo de la derecha es lo que realmente pasaba. Entonces, lo que hay que hacer es mover esto hacia o sea, todo lo que está en el medio debería pasar hacia ambos, ¿no? O sea, el dermatólogo, que en muchos de los casos decide solo, debe hacer que el paciente participe en la decisión del tratamiento, ¿no? Entonces, esa es la misión del grupo, ¿no? Esa es la misión de APAPSO, que esto cambie hacia lo que el paciente desea. Bueno, esto es lo que ya les había comentado, ¿no? La satisfacción se relaciona básicamente con información. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la satisfacción se relaciona con medicamentos o más con información? ¿Qué creen ustedes? Información, ¿verdad? Y eso es algo importante porque, como dice la segunda línea, en una organización de pacientes de Estados Unidos, la insatisfacción fue la misma que la de nosotros, 52%. O sea, ellos estaban igual de insatisfechos que nosotros, a pesar de estar en Estados Unidos. Entonces, uno dice, oye, pero Estados Unidos tienes más tratamientos, tienes más opciones, tienes acceso a biológicos, ¿no? Tienes más tecnología, pero ¿por qué los pacientes siguen igual de insatisfechos que en Perú? Y el tema es ese, es información, porque los médicos tampoco les entienden la información. Entonces, hay un problema que se puede solucionar de una forma sencilla, ¿no? Dando información, ¿no? La solución de dar tratamientos es complicada porque implica dinero, ¿no? Implica dinero, que el Estado invierta, que la persona invierta. Entonces, es complicado esa solución. Oye, pero hay una solución que es un poco más sencilla, ¿no? Que el médico converse un poco más con el paciente, ¿no? Que le brinde más información. Yo creo que las personas pueden entender, ¿no? ¿A qué cosa puedes acceder tú? Si uno conversa con su paciente, uno puede entender a qué tratamiento vas a seguir, qué tratamiento no vas a abandonar, a qué tratamiento tienes posibilidad de acceso, ¿no? A qué tratamiento no, ¿no? Entonces eso es lo importante. O sea, no somos bichos raros de Perú, ¿no? O sea, lo que nos está pasando pasa en todos lados, ¿no? Ahora, esta organización de pacientes de Estados Unidos también se dio cuenta de esto y hizo el mismo estudio, ¿no? Pero antes que nosotros, con muchos más pacientes, estuvieron como 2000 pacientes, ¿no? Pero la insatisfacción al final estaba igual que en Perú, ¿no? A pesar de tener acceso a tratamientos biológicos, a tratamientos mucho más modernos. Entonces, ¿qué se concluye? Que los pacientes deben participar en la decisión, ¿no? Cuando el paciente vaya a su casa con su receta, debe entenderla completamente, ¿no? Debe saber para qué sirve cada cosa, ¿no? Cuándo tomar cada cosa, y el médico debe asegurarse de que el paciente entienda la receta.
Y eso fue lo segundo que hallamos, ¿no? En Perú, lamentablemente, tenemos un acceso limitado a tratamientos a largo plazo, porque como vimos al inicio, los pacientes tenían 10 años con psoriasis. Es un montón de tiempo, 10 años. Y el Estado o las empresas privadas te brindan poco acceso a tratamientos a largo plazo. O sea, es un tratamiento que una persona la va a tomar por al menos 10 años, como vemos acá, o probablemente más. Entonces es un gasto adicional, ¿no? Es un gasto adicional que se tiene que cubrir. Pero si está caro o si no hay acceso, no lo puedes encontrar, entonces la persona no lo va a cumplir, ¿no? Eso es una limitación. Y lo importante es que, como les voy a mostrar más adelante, que por primera vez creo que en Perú lo hemos mostrado en un papel, ¿no? Lo otro, las organizaciones de pacientes tienen un rol importante, tienen un rol básico. ¿Por qué? Porque son los pacientes quienes deben levantar la mano y decir, oye, mira, esto está sucediendo, ¿no? Entonces, en el informe que les dije de la Organización Mundial de la Salud, consideran a las organizaciones de pacientes como parte del cambio. Es necesario que se involucre al paciente en investigar. ¿Y por qué es necesario que se involucren a los pacientes en la investigación? Porque, como les mencioné al inicio, los pacientes son quienes saben qué realmente necesitan, ¿no? Van a salir muchas drogas muy caras, tratamientos muy caros, que probablemente no sean los que el paciente necesite, sino sean los que las empresas necesiten para vender, ¿no? Entonces yo te voy a decir, oye, si esto te va a curar, toma. Y el paciente no decide, solamente el médico decide y el paciente lo va a comprar, ¿no? Y de ahí, como ha pasado muchas veces, se van a dar cuenta, oye, no, esta droga no era tan buena, ¿verdad? La que era más barata era un poco mejor, ¿no? O era más barata y era un poco menos efectiva. O sea, sacando un costo-efectividad, tal vez podría seguir con la otra, ¿no? Pero si dejamos que la investigación sea guiada por las empresas farmacéuticas, entonces ellas van a dirigir todo el sistema, ¿no? Y es como el capitalismo, ¿no? Si ellos dirigen, va a ser hacia su ganancia, ¿no? Necesitan, APAPSO y las otras organizaciones de pacientes necesitan formar parte de esto, ¿sí? Este fue el resultado final de la investigación. Lo publicamos, como les dije, en la revista británica de dermatología. ¿Y por qué es importante? Porque esta es la segunda revista de mayor impacto en dermatología, ¿no? Entonces uno no entenderá mucho por qué es importante publicar en esta revista, ¿no? Es importante porque esto nos pone a nivel internacional, o sea, nos pone en un nivel de visibilidad, ¿no? La gente sabe qué está pasando en Perú, ¿no? Y eso, ¿por qué es importante? Porque eso va a permitir de que las personas vengan a Perú a invertir, ya sea para mejorar los tratamientos, hay muchas más ofertas, ¿no? Y lo otro es que la gente va a comenzar a conocer a PAPSO, ¿no? A saber que las cosas que estamos haciendo son cosas serias, ¿no? Que realmente queremos lograr un cambio, ¿no? Y para lograr un cambio se necesita evidencia, y esto es lo que estamos tratando de generar, evidencia. Bueno, aquí los autores, primero soy yo, luego viene Karina, el doctor Málaga y el doctor Bravo. El doctor Bravo es un dermatólogo de Cayetano y el doctor Málaga es un médico internista de Cayetano también. Sí. Y ahora viene la última parte que resume más básicamente por qué es importante todo lo que hemos hecho. Investigación. ¿Qué es investigación? Investigación básicamente es generar conocimiento, ¿no? Uno investiga cuando quiere saber algo, ¿no? Uno investiga en muchas partes, en la vida diaria uno investiga en diferentes niveles. Cuando vas a hacer un trámite y no sabes, ¿qué haces? Entras a internet y buscas, ¿no? O llamas por teléfono. Eso es investigar. Eso es investigar. ¿Sí? Generar un conocimiento. ¿Sí? Entonces, y el conocimiento en medicina es evidencia, ¿no? Y la evidencia sirve ¿para qué? Para tomar decisiones. Es como en los juicios, ¿no? Los juicios se resuelven por evidencia. Si hay evidencia, se define si alguien es culpable o inocente. Y la evidencia sirve para que el juez tome una decisión. Eso es lo que, bueno, sale un poco mal, pero eso es básicamente lo que hace la evidencia. La evidencia ayuda a que podamos decidir. Entonces, ¿quiénes van a decidir? Van a decidir el médico y el paciente. ¿Y sobre qué van a decidir? Sobre el tratamiento. Ahora,
¿Qué tipos de tratamientos hay? Básicamente acá les he tratado de resumir 3, ¿no? Hay tratamientos que tienen el efecto que uno desea, hay tratamientos que tienen efectos adversos, que son los de la izquierda, y hay tratamientos que no tienen efecto, que están en el medio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante acá? Cuando la empresa hace la investigación y saca la nueva droga, va a poder tener alguno de estos 3 resultados, ¿no? Entonces, obviamente todas las empresas quieren que su tratamiento sea en el efecto deseado, pero no todos los tratamientos van a tener el efecto deseado. Hay algunos que además de beneficios van a tener efectos adversos, ¿no? Entonces, la evidencia es lo que demuestra eso, ¿no? Es lo que muestra en el papel cuáles son los efectos positivos, cuáles son los efectos negativos, o si no hay efectos, ¿no? Entonces, si no existiera evidencia, uno le podría decir, oye, toma cualquiera, ¿no? Confía en mi palabra, pero esto no es así, en medicina las cosas no son así, ¿no? Uno decide en base a la evidencia. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes como pacientes tienen derecho a saber cuál es la evidencia, y es algo que deberían preguntar, ¿no? Deberían preguntar al médico, por favor doctor, yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que el tratamiento que usted me dé sea efectivo, ¿no? Y el doctor le va a decir, mira, sí, hay una probabilidad alta, baja. Doctor, ¿cuáles son los efectos adversos que me podrían pasar? Y el doctor le va a decir, sí, mira, esto te podría pasar. Si quiere ser un poco más incisivo, le podría preguntar, que sí, en otros lugares, la verdad es que sí preguntan, ¿no? Doctor, ¿cuál es el porcentaje, no? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no? de 100 pacientes, cuántos se han curado? O te preguntan, doctor, ¿al final es bueno o es malo? ¿No? Algunos así, sí. Pero lo importante es que pregunten. Eso es lo que se quiere, ¿no? Que los pacientes pregunten. Ahora, ¿por qué puse placebo? Porque en dermatología hay muchos placebos. ¿Qué es un placebo? Un placebo es un tratamiento que no tiene ni efecto bueno ni efecto malo, ¿no? Y la persona lo entiende como beneficioso. ¿Por qué? Porque tiene un efecto psicológico, ¿no? Hay personas que tú le das, digamos, le das una pastilla que tiene azúcar, pero tú le dices, mira, esta pastilla te va a curar. Y la persona se lo cree, ¿no? Entonces toma la pastilla que no tiene nada, pero se siente mejor. No, eso es un placebo. Ahora, los placebos hay que saber utilizarlos. Los placebos pueden estimular al paciente como no pueden hacer nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema del placebo? El problema del placebo es cuando te lo venden, ¿no? ¿Qué pasa? Que alguien comercializa placebo, ¿no? Y te dice, mira, esta droga te va a curar, te la voy a vender a $100. Y las personas creen, oye, sí, no, me va a curar $100, yo lo pago. Pero la verdad es que la droga no hace nada. No hace nada, solamente es un placebo, no tiene efecto. Y es por eso que uno debe preguntar, ¿no? Al final, ahora hay muchos tratamientos placebos en dermatología, ¿no? Muchos tratamientos. Existe medicina alternativa, es cierto, ¿no? La medicina alternativa existe, pero toda medicina y todo tratamiento tiene que tener evidencia, ¿no? Yo no soy de las personas que dicen, oye, no uses medicina alternativa. No, usa medicina alternativa, pero úsala con información, úsala responsablemente, no dejes que te engañe, porque hay muchos tratamientos que engañan, ¿no? Y si el efecto placebo es bueno en ti por el efecto psicológico, entonces síguelo usando, pero debes saber que es un efecto psicológico, no creas que es un efecto biológico, ¿no? Porque uno debe estar consciente de lo que utiliza, uno debe estar realmente informado, ¿no? Hay muchas investigaciones en temas naturales, ¿no? Hay mucha investigación en tratamientos alternativos, ¿no? Entonces hay evidencia para que uno pueda decir, oye, esto funciona o no funciona, ¿no? Y si alguien no le quiere mostrar la evidencia es porque algo oculta, ¿no? Las personas que no tienen nada que ocultar te deberían mostrar la evidencia. Y hay mucha información en dermatología de tratamientos que se postulan como la cura para la psoriasis, la cura para el pénfigo, ¿no? Pero realmente no son la cura. O sea, probablemente a una persona le haya funcionado porque esa persona cree que realmente le funcionaba. Entonces es un efecto un poco más psicológico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante de la evidencia? Que la evidencia te asegura de que un tratamiento sea igual de efectivo para todos, no solamente para una persona. Es cierto que cada paciente es individual y cada pastilla o cada droga va a tener un efecto individual, ¿no? Probablemente algunos más, en algunos menos, ¿no? Pero la idea de la evidencia es que esta variación sea la más corta posible, ¿no? Entonces, con este gráfico, yo lo que les quería mostrar era básicamente esto, ¿no? Que cuando ustedes vayan a tomar un tratamiento tienen que saber que van a estar en alguna de estas tres opciones.
¿no? Y ustedes deberían preguntar las tres, ¿no? Cuando les recomienden algún tratamiento, deberían preguntar las tres. Oye, ¿qué evidencia hay de que esto va a ser bueno? ¿No? ¿Qué evidencia hay de que esto me va a hacer daño? ¿O qué evidencia hay de que esto no me va a hacer nada? ¿No? Y lo mismo a la hora que ustedes recomienden un tratamiento. Porque cuando ustedes recomiendan, recuerden que el psoriasis son una persona con 10 años de enfermedad que ha probado muchas cosas que no han funcionado, está sugestiva a cualquier opción. O sea, yo lo he probado todo y nada ha funcionado. Si le das una más, probablemente también la pruebe, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la recomendación que damos, porque tal vez alguna vez recomendemos algo que a nosotros no nos hizo ningún mal, pero a otra persona sí le puede hacer daño. Entonces eso es lo que la evidencia trata de evitar, ¿no? Toda recomendación tiene que ser responsable, sabiendo lo bueno y lo malo que podría pasar, ¿sí? Este es un mapa sobre psoriasis en el mundo, ¿no? De la OMS, del informe que les dije. Bueno, lo que evalúa es calidad de vida. Los puntos verdes oscuros son los lugares donde más se ha investigado sobre calidad de vida. Y como ven, Estados Unidos, Argentina, Chile, Australia, Europa, Inglaterra, toda la zona de Europa, son los que donde hay más información. Y donde hay menos, bueno, Perú, México, la zona de Rusia, África, ¿no? Brasil, Bolivia, son las zonas del mundo donde hay mucho menos información sobre psoriasis, ¿no? Y ahora, coincidentemente, las zonas en verde son las zonas que tienen organizaciones de pacientes. Hay organizaciones de pacientes en Estados Unidos, hay en Argentina hay una, pero son bastantes activos. En España y en Europa hay varias, en Inglaterra también, en Australia también, ¿no? O sea, si los pacientes se organizan y colaboran con los médicos, se puede generar datos, ¿no? Y se puede meter al Perú en ese mapa, que Perú sea uno de los verdes, ¿no? Uno de los... Sí, uno que al menos aparezca, ¿no? Eso lo que dice es que los más oscuros son los que tienen más afectación de la calidad de vida. Los menos oscuros deberían tener menos afectación en la calidad de vida, pero la verdad es que no se sabe, porque no hay investigación. Y bueno, el agradecimiento a todas las personas que participaron. Los primeros son los doctores que nos ayudaron a darle forma a la encuesta. Bueno, María y Adolfo, que no están aquí, pero también participaron mucho en la organización, y a todos los pacientes de APAPS, los 58 pacientes que nos permitieron 30 minutos de su tiempo para hacer la encuesta, y tuvieron la paciencia de venir y completarla. Muchas gracias.